Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... Bueno, la invitada con nosotros es Claudia Cisneros, la doctora Claudia Cisneros, que trabaja en el Senado de la Nación, que es la secretaria de la Comisión de Economía Nacional e Inversión. ¿Sí? Claudia, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Mario? ¿Cómo Bien. andas, Martín? Que ya estuvimos charlando sobre los huevos y... Sí. Hola. Hola. Sí. Pero, bueno, te tengo que saludar. Pero es Ahora. como en la televisión, viste que se saludan en el momento, ya se habían visto antes, pero no importa, esta es la entrada formal. ¿Cómo te va, Claudia? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Contanos, ¿cómo anda el Congreso en general? Bueno, tiene sus momentos. Viste que es como es política, así que tenés momentos muy, muy tranquilos y tenés picos después de emociones, de diferentes emociones. Ahora estamos esperando si se realiza o no la sesión para terminar de ratificar y designar autoridades, y además también por el tema de el pliego de 2 jueces de la Corte Suprema, ¿no? Uno que lo tenés ya, que ya juró, pero bueno, los tendrías designados por decreto, pero esto tiene que analizarse y debatirse en sesión, así que veremos si después del feriado del miércoles se consigue quórum, se consigue abrir el debate, ¿no? Nuevamente. Bien. ¿Algún tema en particular, aparte de ese, vos ves como de peso en el momento? Yo creo que hoy por hoy tenés eso, más que nada, ¿sí? Después, bueno, por supuesto, un tema que no es para nada menor y además que vos también tratás y te gusta mucho, que es el tema del control, ¿no? El control que ejerce el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo y a través de una de sus elementos claves, que es la mixta revisora de cuentas que trabaja con la AGN, la Auditoría General de la Nación. Sí. Hoy tenés solamente al presidente frente a la AGN, los auditores no los tenés nombrados, vencieron todos los mandatos, tanto de los 3 diputados como los 3 senadores. Entonces está el debate de si se van a designar estos 6 auditores. Nunca pasó de que quedara así la auditoría. Es un tema porque mientras ocurra esto no se controla el Ejecutivo, no se controla las sociedades, no se controla al BCRA, no se controla nada. Le contamos un poco a la gente que los organismos de control son la Auditoría General de la Nación y la SIGEN, pero la SIGEN es un control interno, Claro. SIGEN lo hace el propio Ejecutivo, con lo cual, si bien es cierto que hay un control, Es medio subjetivo. Sí, es un control interno. El propio Ejecutivo hace un control como para saber que todo lo que depende del Ejecutivo realiza las cosas en función de la normativa. Es una tranquilidad para el propio Ejecutivo. O sea, con lo cual, cuando hablan, sí, la SIGEN controla, pero controla siempre rindiéndole al Poder Ejecutivo. La función, y esto es lo que trajo recién a colación Claudia, ¿no? Pero la función que realiza el legislativo no es solamente formar leyes. En el ideario popular está como que el Poder Legislativo o el Congreso lo único que hace es crear leyes. En realidad tiene, además de esa función, una función legislativa, tiene una función de fiscalización, de control. Es por excelencia el que realiza el control externo, se dice el control externo, al Poder Ejecutivo. El Congreso tiene que controlar al Ejecutivo. El Ejecutivo es el que lleva adelante la administración del país, pero lo hace con los recursos que son de todos. Entonces, de alguna manera, nuestro representante, nosotros mismos, a través de nuestros representantes, lo tenemos que controlar. Cuando el Legislativo deja de realizar esa función, bueno, es un problema grave, porque se corta con el verdadero control que tiene que tener el Ejecutivo. Ahora, ese control el Legislativo lo puede hacer por su propia mano o lo puede hacer a través indirectamente. Cuando lo hace por su propia mano es cuando le dice al presidente: vení para acá, sentate acá. La Constitución le da lugar al Poder Legislativo, al Congreso, para decirle: señor presidente, interpelarlo. El artículo 71 de la Constitución le dice: usted siéntese acá y explíqueme por dónde va la administración del país, por qué pasa tal cosa, por qué pasa tal Lo hace otra. a través del jefe de gabinete. Lo puede hacer directamente a través del presidente y del jefe de gabinete. Sí, lo que pasa es que el otro es con el un jefe de gabinete, proyecto. el jefe de gabinete tiene la obligación de ir todos los meses. Claro. Obligación que no se cumple, por cierto, ¿no? Pero tendría que ir todos los meses, un mes a diputado, un mes a senado. Y por otro lado, pero independientemente de eso, el Congreso tiene la facultad de llamar al presidente e interpelar al presidente, que no tiene la obligación de ir todos los meses, pero sí lo puede hacer a requerimiento del Congreso. Esto es un poder de control que tiene directo el Poder Legislativo.
Ahora, indirecto lo hace a través, como bien dijo acá Claudia, a través de la Auditoría General de la Nación. Ese es el control que hace, porque es el órgano de control por excelencia, es el brazo ejecutor del control del Congreso. La Auditoría General de la Nación, que cuando investiga, ¿sí? Aplica todo el control y después, ¿qué hace? No tiene poder de sancionar la Auditoría General de la Nación, pero sí lo que hace es informarla al Congreso. Cuando lo informa al Congreso, lo hace a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que trajo a colación recién Claudia. Entonces, fíjense cómo está roto uno de los ejes de control fundamental. Cuando Claudia trae la problemática de que no están nombrados los auditores, bueno, vaya problemática, porque hay una parte de nosotros que no estamos haciendo el control que debiéramos hacerlo al Ejecutivo. Un Ejecutivo que tiene un perfil de ir para adelante como loco, ¿no? Por cierto. Así que un poco tiene que ver con eso. No sé si, Claudia, querés agregar algo. No, a ver, esta función no es muy conocida por el pueblo, por la gente. Creen que es solamente, como vos decías, sancionar leyes, ir de vez en cuando al recinto, pero el tema del control no es menor. Estamos en un presidencialismo y los sistemas presidencialistas tienden siempre a ser muy fuertes. Específicamente el nuestro, que ha sido copiado del modelo de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, si además de eso vos paralizás la función de control que tiene el Poder Legislativo, bueno, tu avanzada va a ser más que fuerte. Pero además esto de que no se había visto, por lo menos yo no lo tengo visto desde que he trabajado en el Senado y desde que me he puesto a estudiar Derecho y de adolescente, que nos quedáramos, desde la creación, por supuesto, de la GN, que nos quedáramos sin auditores. Es un tema, ¿no? Bueno, y eso es lo que se está discutiendo hoy. Primero, cada bloque tiene que decidir a quién postula, ¿sí? Hay una lucha ahí de si dos de los auditores tienen que seguir siendo del bloque, de los diferentes bloques justicialistas, o si le quepa a alguno a la Libertad Avanza, y después tenés también por el radicalismo. Bueno, los bloques mayoritarios son los que exponen y pueden tener sus representantes en la GN. Más allá de esa lucha política que parece que en los bloques está superada, por lo menos en el bloque radical, que quien postularía sería al doctor Luis Neidenhoff, que es senador nacional mandato cumplido, y eso estaría claro. Vos tenés que después dar ese debate en el recinto para ver si los elegidos por los bloques luego ingresan, ¿no?, a la auditoría, pero también tiene que darse ese debate. Bien, te interrumpo porque Martín tiene una pregunta que le iba a hacer antes, pobre Martín, y no lo dejamos. Y no lo dejamos, sí. Martín, decime. No, pero todavía sigue bien. La otra vez estaba escuchando programas de YouTube y cosas así, opiniones de la gente sobre los candidatos a las legislativas que se vienen ahora. A la de Ciudad. Sí. Y mucha gente no tiene ni idea de lo que es las elecciones o cuál es la verdadera función del poder legislativo en la ciudad y cómo eso impacta en lo demás. Es como que mucha gente lo toma como una competencia entre los partidos, como para ver cómo viene cada uno de cara a las grandes que son las presidenciales. Lo que yo quería saber es cómo le podemos explicar, o ustedes que saben el lenguaje y que saben bien del tema, cómo se le puede explicar a la gente lo importante que es el poder legislativo y cuál es, además de lo que dijeron ustedes de la parte de leyes, cuál es la verdadera función y por qué es tan importante y la gente tiene que tener tanta conciencia al momento de las elecciones. A ver, cada una de las organizaciones, ya sea jurisdiccional, local, municipal, ya sea provincial o ya sea nacional, tiene un poder legislativo. Nosotros venimos con nuestra división de poderes de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No vamos a andar recordando eso que de Montesquieu. Pero la división de poderes es necesaria para lo que estábamos diciendo recién con Mario, que es el control. Pero no solamente para el control, porque algo que primero tienen que tener en cuenta los electores es que muchos confunden, y más cuando ven candidatos nacionales encabezando listas locales, qué tipo de legislativas son. Estas son las legislativas, las de ahora, las 18 de mayo, para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que no es menor. Porque si el ABL te sube o te baja,
Si vos querés regular el tema de la basura, el tema de la seguridad, todo lo podés hacer desde la legislatura. Para eso vos tenés voz y voto para elegir a quienes te van a representar y qué ideas de normativa para tu organización en la ciudad, para ya sea el alumbrado, ya sea la situación de las calles, de las veredas, como te decía, que no es menor, hoy por hoy que se están quejando mucho también de lo que es basura y seguridad. Uno de los candidatos hablaba del olor a pis y otro decía que no, que bueno, que tiene COVID, que no sé, que no. Pero hay muchos de los que se están quejando de cómo está la ciudad hoy y todo eso puede ser abordado desde la legislatura de la ciudad, ¿sí? No tiene por qué ser solo el Ejecutivo, sino que la normativa es la que le puede marcar al Ejecutivo qué rumbo tomar. Lo que ocurre es que muchas de las veces los legisladores responden a determinado grupo que gobierna o no gobierne en ese momento el Ejecutivo y puede avanzar o no sobre determinada normativa. Pero, por ejemplo, el Código Urbanístico surge de la legislatura. No es menor. Por eso hay que tener mucho cuidado el poder que le das al candidato y a quién sentás en esas bancas. Y esto no es para desmerecer, pero tiene que ser una persona no solamente comprometida, sino también capaz. Formada, Porque, capacitada. Martín, yo te puedo decir algo. A ver, Mario hoy se puede poner no sé, te abre un gran hospital especializado en coronarias, ¿no? Y me dice, mirá, Clau, vos no tenés laburo, venite y te doy el cargo de directora de piso de, no sé, de cirugía coronaria. Ah, bueno, bárbaro, genial, y me paga re bien. Y yo no entiendo nada de eso, ¿sí? No entiendo nada y voy a dirigir con lo máximo comprometida, lo máximo posible, pero voy a cometer errores y graves errores. Entonces no es solamente serle leal a Mario, ser amigo, que no tengo laburo y que le agradezco, pero también hay que tener idoneidad para cada una de las cosas que uno lleva adelante. Eso también tiene que exigirse. Y el poder legislativo no es menor porque después ocurren las cosas que ocurren en la ciudad y en la organización de tu vida, como te digo, ya sea seguridad, basura, y que son los temas que más le importa al ciudadano, aunque no lo creas. Subirse tranquilo a un colectivo y que no le manoteen el celular, o estar tranquilo en un semáforo y que no te rompan la ventana, te golpeen y te saquen la cartera. Que parecerían que eran cosas que pasaban solamente en provincia de Buenos Aires y en algunos lugares de provincia de Buenos Aires, pero están pasando en ciudad. Entonces, algo que yo marco siempre cuando hago campaña en provincia de Buenos Aires es que esto no va si vos lo dejás avanzar, no va a quedarse solamente en el conurbano, va a ir hacia otros lugares. Y por eso las leyes tienen que ser claras, precisas y tienen que ser ejecutables, ¿sí? No es menor, por eso te digo, a quién sentás en un poder legislativo. Si está jugando el juego de levantar la mano o no a cambio de algún beneficio o si realmente está comprometido y sabe abordar una normativa para la mejor organización en la ciudad. Y déjame que te complemente. Sí, Perdóname, Martín, una cosita sí, sola. no. Quería para complementar un poco lo que dice Claudia y que por ahí tenga que ver también con lo que vos preguntás. Por ahí el común de la gente no termina de dimensionar que una elección por autoridades locales también le impacta en su vida, porque así como los legisladores, nosotros solemos ver en televisión generalmente más a los legisladores nacionales y vemos a los diputados y a los senadores nacionales y son los que forman las leyes, sí, las leyes nacionales. Pero existen las leyes provinciales, porque las provincias son autónomas, no son soberanas, la nación es soberana, las provincias no, pero las provincias son autónomas y dictan sus propias leyes, crean sus propias instituciones, tienen sus propias constituciones, y esto también influye en la vida cotidiana del vecino, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con su jurisdicción, con en este caso, su ciudad, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, o su provincia, como puede ser la provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia que tenga elecciones, y son leyes que hacen a su vida cotidiana también, y son tan importantes y a veces hasta más cercanas que a las leyes nacionales. Y eso es lo que tiene que tener en claro el vecino cuando elige a su legislador jurisdiccional, está eligiendo al tipo que le va de alguna forma regular la vida cotidiana y más cercana a la nacional.
Disculpa, Martín, vos ibas a decir algo. No, saber identificar también las distintas posturas de los distintos candidatos, ¿no? Yo creo que si uno observa bien los candidatos puede darse cuenta quiénes están realmente por interés en el aspecto que requiere la posición o quienes también están por el hecho de involucrarse en un puesto político para después ir en busca de otro más, ¿no? Ajá, ajá. Para que la gente no descuide ese aspecto tampoco, porque es parte de la estrategia, me imagino, de la política también. Por eso preguntaba y que sea claro cuál era la verdadera función para que la gente que no está muy ayornada con el tema pueda identificar o pueda observar también qué es lo que tiene que pensar al momento de votar, no solamente quién es, de qué partido, lo que dice o lo que sea, sino al saber bien exacta cuál va a ser la función, también puede saber identificar dentro de las opciones cuál es la más adecuada para lo que necesita esa persona como ciudadano. Sí, también tiene que escuchar la plataforma de proposiciones y de ideas de cada uno de estos candidatos, ¿no es cierto? A ver, marcando la diferencia de que estos son legisladores y de que van a votar de esa manera si le son leales a las ideas que propusieron, pero que no quiere decir que si no gana, no gana y su idea no va a ser aplicada, es así, pero sí lo va a proponer y va a pelear por eso. Pero para que tenga en cuenta qué es lo que quiere hacer cada uno. Y obvio, a veces se prometen muchas cosas que luego no se defienden, pero en una legislativa es diferente porque, a ver, vos podés presentar el proyecto y te lo pueden acompañar o no, y eso no quiere decir que vos hayas fallado en tus ideas. En el Ejecutivo sí vos podés notar mucho más si esa persona siguió o no las ideas que te propuso o que te prometió en una campaña. En cuanto al legislativo, yo de todos los candidatos he escuchado 2 o 3 hablar claro de sus propuestas. El resto los vi, no sé, medio apareciendo un poquito como vos decías, no tan comprometido con la política, sino más comprometido con el show, ¿no? Claro. Se nota, se percibe. Pero bueno, lo que pasa es que también ellos sostienen, la mayoría de los candidatos, no digo todos, que es como que el pueblo está hoy queriendo escuchar y viendo un poco de show, porque si no, no lo notás, no lo ves. No, los medios periodísticos no le hacen una nota. Mirá, ayer escuchaba, por ejemplo, a Yamil Santoro hablando le preguntaban de por qué puso en la lista encabezando a su hermano que vive en otro país y que se llama igual que uno de los principales competidores, que es Leandro Santoro. Y que además jugó con el logo y los colores y el nombre muy parecido a lo que es el partido, ¿no? del dirigente Leandro Santoro, que es diputado nacional. Bueno, y él hablaba y en un momento dice, si yo no hacía esto, nadie me sacaba al aire y nadie sabía que yo existía. Más allá del circo que montó, que no estoy de acuerdo, también tiene razón. Es como que a veces la gente, los medios, está como que necesitando que cometas una de estas pavadas o de estas payasadas para que te tomen en cuenta. Si vos hablás bien, proponés algo serio, sos una persona clásica, por así decirlo, que te presentás como sólido, como un candidato, no tenés nada nuevo, nada que llame la atención, entonces es como que, ¿viste? Pasa de largo. No, sí, pasas de largo, este es uno más. Y no es uno más. También hay que ver qué es lo que te quieren imponer, ¿no? La gente tiene que estar capacitada para darse cuenta qué es lo bueno y qué no, y qué es lo payasesco y qué no. Esto relacionado con el compromiso que vos hablabas, que es muy interesante. Alguna vez lo conté, le pregunté a un tipo que trabajaba de marketing político, que le dicen ahora, antes hubiera sido jefe de campaña. Claro, aparte marketing político. Claro, marketing. ahora salió marketing político, está muy de moda el tema ese. Pero la cuestión es que el tipo estaba a cargo de campañas y en un congreso de marketing político, dicho sea de paso, pero no fue uno, fueron 2 o 3 que hicieron la misma mención. Ya está medido, lo he dicho otra vez acá, está medido el efecto y garpa mucho más hablar del rival, hablar del adversario y denostar al adversario que formular propuestas. La gente escucha más cuando le pegás al de enfrente, además de este tema payasesco que hablaba Claudia, sino además de eso, ya directamente
digamos, un tipo que no quiere ni ser payaso. Sabe que del vamos, si yo tengo una plataforma puesta al lado de Claudia, empiezo a darle con un hacha a Claudia, pero no necesariamente a sus condiciones psicológicas. Le puedo dar con un hacha a su vida personal, a su aspecto físico, a lo que sea. La sacudo como loco y con eso ya del vamos voy a tener más votos que si empiezo a hablar de las cuáles son mis propuestas. Eso está medido. El impacto, a partir de ahí, bueno, cada candidato juega, me parece que ahí tiene que ver también los valores de cada uno y ver cómo hace jugar eso, porque si verdaderamente lo de Yamil Santoro te lo iba a traer a la mesa porque la verdad que es una cosa, es rarísimo lo que hace Yamil Santoro, este tema de nombrar al hermano porque se llama igual que el otro y el hermano vive se lo comentaba a Martín. Le decían, que no podemos hablar con él y él le decía, no, a esta hora en Alemania son las 4 de la mañana, claro, no lo podemos molestar. Era muy chistoso, pero ¿qué logró, Mario? No, que todo estuviera en boca de todos. Seguro, pero es una pena que pase eso. Bueno, pero... Le comento, para que le digo a Martín, que Martín no tiene por qué saberlo. Martín, te comento, el hermano de Yamil Santoro se llama también, como dijo Claudia, Leandro Santoro, que es el nombre del otro candidato que presenta, digamos, Unión por la Patria, el partido adversario, digamos. Bueno, lo loco es que en vez de ponerse él, como que ya era una confusión, si se ponía él Yamil Santoro, había dos Santoro, pone al hermano que vive en Alemania, que ni siquiera vive acá, lo pone en la lista y le hace el logo del escudo bastante parecido al de Leandro Santoro, de tal manera que la gente cuando vaya a votar va a ver dos Leandro Santoro. Uno que va a seguir a su partido, digamos, y el otro que no cabe duda que si vive en Alemania no creo que se venga acá para ir a la legislatura de la porteña. De lo que va a hacer es absolutamente se va a correr un costado y va a quedar el otro. Va a ser testimonial. Claro, va a ser testimonial. Es una locura, llegamos a esta locura, así estamos. Y le doy paso a Marcelo de Nicola, que lo estoy viendo. Marcelo, bienvenido, se sumó acá. Marcelito de Nicola, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien, Marcelo? Todo bien, Marcelo. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, todo bien. Sí, había escuchado eso de Yamil Santoro, que encima tuvo que cambiar el logo del partido. Sí. Porque era casi igual al de Unión por la Patria. Sí, toda una maniobra. Que entiendo lo que trae acá a la mesa Claudia, dice, bueno, esto le sirvió a él para que se hable de él. Pero la verdad que es desde el punto de partir del tema de que pegarle de enfrente mide un poco más, llegamos a esta otra, que es... pero es como que todo te lleva a esto, Mario. Es tremendo. Pero es como que la situación te lleva a esto. Porque, a ver, si vos propones algo serio, si vos te mantenés en una línea clásica, ¿cuál es? ¿Alguien pregunta cuáles son los antecedentes del personaje que quiere postularse o que va a postularse? No. Bueno, antes te veían, bueno, ¿qué egresó? ¿Qué estudios tiene? ¿De dónde egresó? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué libros escribió? ¿Qué charlas dio? Ahora todo eso, ¿sabés qué hacen con ese papel? No suma. No, es para secar la grasa de las papas fritas eso, ¿entendés? Entonces, hoy los medios, la situación, el entorno te lleva a que te conviertas en esto para llamar la atención. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces todo te lleva a esto. Y la gente es desde ahí donde también tiene que empezar a penar esto y a pedir más de lo otro. Si quiere buenos resultados, ¿no? Bien. Me quedé pensando, ayer me hacía ruido esto. Ayer estaba haciendo una revisión de los canales de televisión y los noticieros, y que yo como para tener una variedad. Y justo pasé por C5N. Que me cuesta ver C5N, pero lo veo cada tanto. Y justo el que estaba con este tema es alguien que, si hay alguien que no es de santo de mi devoción, es Pablo Dugan. Pero no hay nada que me convenza de ese muchacho. Pero tenía razón. Ayer el chabón estaba hablando lo de Yamil Santoro. Sí. Digo, la verdad es que tiene razón. Este tipo me cae pa'l demonio, pero tiene razón lo que está diciendo. Pero se instaló, pero además se instaló. A ver, como te vuelvo a decir, estamos acá, nosotros, y todos han estado hablando de alguien que de otra manera se hablaba de todo lo que él quería hacer o proponer. Yamil Santoro no estaba en esta mesa. No estaba, nadie lo iba a escuchar. Qué aburrido, hay que leer 3 oraciones, qué bajón, nadie te lee nada, nadie quiere leer nada, nadie quiere escuchar nada si nos llama la atención. Estamos en una época, en una era donde todo tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy llamativo, colores, propuesta. Si no, aburrís. Entonces, la verdad, fue muy ingenioso. Sí, fue bastante ingenioso para eso, para llamar la atención. Ponele, como dices, ponele. Es un espejito de color, a ver, es terrible, pero si comparás, es como que seguimos necesitando espejitos de colores. Pero por eso después nos quejamos de los resultados. Bueno,
Bueno, si alguno de ustedes tiene algo para agregar a esto, alguna pregunta, algo para agregar, Martín, Marcelo. No, quedó muy claro. Estaba viendo que también había otra de las polémicas con Yamil Santoro, que cerraba lista de suplente la famosa vecina de Cristina Kirchner allá en Recoleta. Claro. Es coherente. La vecina que se Mira, quejaba de... Tesano Pintos, creo que se llama. ¿Cómo se llama? Claro, Pintos, Tesano Pintos. Tesano Pinto. Sí, que siempre le colgó la bandera y se quejó de ella. Sí. ¿Integra la lista? ¿Eso no sabe? ¿Integra la lista o fue una... Está en como décima suplente, según la lista. Está como Había suplente. salido en las noticias. Mirá vos, bueno, qué sé yo. Bueno, hay otra lista que está Caruso Lombardi. Martín, Sí, vos Caruso Lombardi por lo tenés... favor, sí, lo vi, qué horror. Sí, Caruso... Este, Porque aparte es muy gracioso, lo presenta a Caruso Lombardi y cuando lo presenta a Sago, que es el que de su partido, lo pone Le como... piden que hable de San Lorenzo. Claro, más o menos, le pide que hable de fútbol. No sé si le pide que hable claro. que habla de fútbol. El tipo, viste, le dice, no, porque tenemos que sumarle a alguien al equipo. Que el otro le da toda la entrada transformando una presentación deportiva, le hace. Y el otro entra y habla. Parece. Pero ¿Se hay muchos acuerda? que le va a gustar eso. Marcelo de Nicola en esto me va a seguir. La película Desde el Jardín, Marcelo, ¿la viste? Sí, ¿no? Sí. Desde el Jardín, bueno, no sé Sí, si. Peter Martín Sellers. también, creo que vos también lo habías visto, Martín. no recuerdo, ¿No? pero Bueno, tú, Peter Sellers era. Peter No, Sellers, no me era acuerdo. Peter Sellers. Parece un capítulo de The Office más que nada. Pues, es Pero increíble. sí. Es increíble. Pero ¿por qué cito esa película? Porque ahí Peter Sellers es un tipo, rápido lo voy a pasar, pero el tipo es un tipo que tiene problemas, digamos, serios, problemas para relacionarse, pero lo único contacto que tuvo con el exterior es una televisión. Entonces el tipo habla de la televisión, que es lo único que sabe. Entonces le preguntan lo que sea y el tipo contesta con cosas de televisión, que es lo único que sabe. Y es fabuloso. Entonces el tipo lo traen de candidato y el tipo habla de fútbol, porque es re loco. Y que alguien piense en ese tipo como para que integre una fórmula. Bueno, qué sé No, yo. pero en Hace- temas, si volvemos y para cerrar, a ver, como vos decías, el tema del marketing político. Está bien, pero si la gente en Argentina, ¿cuál es el deporte que habla? Fútbol. Ah, bueno, sí, me gustó en San Lorenzo. Uy, yo soy de San Lorenzo. Bueno, sí, es de fútbol. Uy, bueno, ya está. Lo voto por eso. qué sé yo, no sé. Y bueno, qué sé yo. Bueno, También es subestimar a la otra parte del electorado, ¿eh? sí, no hay que subestimar, pero creo que los candidatos a veces subestiman. Yo no sé si, bueno, no sé, será materia de otra charla. Veremos cómo terminan las elecciones y podemos analizarlo bien.